Bueno, el derecho de la sucesión es el derecho olvidado, porque está al final del código, al final de la carrera y al final de la vida. Pero lo cierto es que lo tenemos que saber, porque si hay algo indiscutible es que todos nos vamos a morir. Y quizás nunca vayamos a ver un fideicomiso, nunca vayamos a ver una sociedad unipersonal, nunca vayamos a ver una empresa de un solo socio o estas nuevas empresas que se acaban de crear, de las cuales yo voy a un curso mañana, pero siempre vamos a tener una sucesión en nuestro camino, o la de un amigo, o la de nuestros familiares, o la de un empresario. Entonces, sucesiones tenemos que saber, aunque sea para cobrar los honorarios. Entonces, empecemos a ver sucesiones, pero para ver sucesiones, antes yo tengo que introducir el nuevo Código Civil. Lo lamento, pero vamos a empezar por hablar sobre el nuevo Código Civil y Comercial del 2015. El nuevo Código Civil y Comercial viene a reemplazar el viejo Código Civil de Vélez Arfi, el que fue sancionado en el año 1869, cuya principal reforma fue la de 1968, que ya tenía 46 años cuando se sancionó el nuevo código. Este nuevo código, que nace por voluntad de la anterior presidenta de la Nación, que es la presidenta Cristina Kirchner, que creó en el año 2011 una comisión para que hiciera este código y le dio un año para que lo hiciera. La comisión está compuesta por los doctores Lorenzetti, Elena Hayton y Kemelmacher de Carlucci. Ninguna comisión, ni siquiera Vélez, es capaz de hacer un Código Civil y Comercial unificado en un año, plazo que la presidenta de la Nación le dio para que realizaran un Código Civil y Comercial unificado. Entonces, ¿qué hizo la comisión? Convocó a 90 juristas para que realizaran el código. Estos 90 juristas, entre los que me honra haber estado yo, hicieron cada uno un pedacito del código y después el secretario de la comisión unió estos 90 pedazos. Pero los juristas trabajamos como islas. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos comunicamos. Nunca nos reunimos los 90. Yo no sabía lo que estaban haciendo en otros sectores del derecho. Esto trajo que el código tuviera algunas discordancias, por más que hubo una coordinación excelente del doctor Kemelmacher de Carlucci y del secretario Di Lorenzo, que ordenó. Y si hay una materia en la cual se notan las discordancias, es en la materia de sucesiones, donde además tenemos el problema que como no hay notas, no sabemos de dónde vienen algunas de las reformas y no sabemos quiénes hicieron algunas de las partes. La comisión elevó el proyecto en tiempo y forma. Miren esa foto la tomé yo. En esa foto está el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la expresidenta de la Nación, Cristina, la vicepresidenta de la Corte, Elena Hayton, y la doctora Kemelmacher atrás. Cuando yo tomé esa foto el día de la presentación, dije, este código sale. Este código sale. Yo había trabajado en el 98 y en el 94, pero había una diferencia. Menem no tenía intención, no era su propósito. Acá era el propósito del Poder Ejecutivo sacar el código y teníamos tres voluntades políticas unidas. El presidente de la Corte de Justicia, que lo ven ustedes con una sonrisa enorme, la presidenta de la Nación y tenemos también la mayoría en el Congreso. El proyecto evolucionó, escucharon a todo el mundo, cada uno dijo lo que quiso sobre el proyecto en el Senado de la Nación durante 2 años, del 2012 hasta el 2014, y finalmente, bueno, así se trabajaba en las comisiones. Esta es la subcomisión en la cual yo trabajé. El que está detrás de todo es Belucio, lo pusimos detrás porque es muy feo, así no se veía bien. Dilela también, que no es tan feo, si ustedes lo ven bien, no es tan feo. Y Úrsula Basset y yo trabajamos en la comisión de régimen patrimonial del matrimonio, que por favor no la critiquen porque esa parte la hicimos nosotros, por lo menos no critiquen adelante mío. El código salió en el año 2014 y entró en diciembre,
no. En el 2014 fue aprobada la ley, en el 2014, y entró a regir el 1 de agosto del 2015. Es un código súper exigente para los operadores del derecho. No le dieron ni siquiera un año para que lo aprendiéramos, no nos dieron ni un año para que lo aprendiéramos, ni siquiera un año para que preparáramos los códigos procesales. ¿Por qué esto? Porque tenían miedo de que el poder ejecutivo gobernante perdiera las elecciones, como en definitiva pasó, aunque en ese momento no se pensaba que iba a pasar. Y el miedo llevó a que, si perdían las elecciones, pudiera acontecer que el código nunca entrara en vigencia, porque el nuevo ejecutivo suspendiera su puesta en vigencia indefectiblemente. Esa era la opinión de Lorenzetti y fue él el que hizo que entrara en vigencia en agosto del 2015, cosa que si algo pasaba en las elecciones de diciembre, ya el código llevara 5 o 6 meses de vigencia y no pudiera haber marcha atrás, y así fue como se puso en vigencia. Así fue como se aprobó. Se aprobó a libro cerrado y con la mayoría propia del partido gobernante y con la minoría que se retiró de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Eso ténganlo en cuenta cuando ustedes digan la voluntad del legislador, porque la voluntad del legislador no estuvo presente, ya que no se discutió ni en Senado ni en Diputados. Se discutió en los foros universitarios o se discutió en la comisión de redacción. El código entonces entra en vigencia en agosto del 2015 y la ley se sanciona en diciembre del 2014, no en octubre como yo puse. El método del código. El método del código es unificar el Código Civil y el Código Comercial. Tiene un título preliminar, una parte general. Voy a volver sobre arriba. Unifica los códigos civiles y comerciales. Bien, pero en realidad, si ustedes buscan en el código, el comerciante no está. No está por ninguna parte. Desapareció el comerciante. Aun cuando los contratos comerciales están, la noción de empresa no está, pero sí hay una protección a la empresa. Tiene un título preliminar muy importante, que está muy pensado para los jueces. Mi marido, con quien discuto siempre, dice, con este título preliminar el código debería tener un solo artículo que dijera: el código es lo que los jueces dicen que es. Porque es un código que le da mucha importancia a los jueces, ya que la comisión, como ustedes vieron en la foto que mostré, estaba compuesta por una gran mayoría de jueces. Una parte general para todo el código. Esto es trascendente. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en una parte general del derecho, porque estudiamos la parte general todos, por la parte general de Borda o de Jambía, pero en el Código Civil, díganme ustedes, ¿dónde estaba la parte general? No había parte general. La parte general era un invento de Bibiloni, que ahora aparece en el nuevo código, la parte general, donde está la parte de capacidad, la parte de nombre, la parte de domicilio, que antes debíamos, la parte de nulidades, que antes debíamos sacar de distintas partes del Código Civil. Hay partes generales en otras instituciones y esto permite, la existencia de distintas partes generales permite un código de 4.000 artículos se reduzca a 2.000 artículos, porque nos dan los principios generales de todo el código y a la vez los principios generales, por ejemplo, de patria potestad o, por ejemplo, de derecho de las sucesiones o derecho a la sucesión intestada o derecho a la sucesión testamentaria, que nos evitan las repeticiones innecesarias de 1.000 artículos o de 700 artículos que antes tenían las partes especiales, como por ejemplo la parte de los legados, que era una parte inhumana de leer. No tiene notas. Esto es malo, porque desorienta. Al no tener notas, no se sabe de dónde vienen las reformas.
Cuando nosotros hicimos nuestra parte del código, pusimos las notas, eso es más sincero. Al no tener notas, sobre todo en la parte de sucesiones, no se sabe de dónde viene. Entonces no se sabe cuál es el antecedente y a veces tampoco se sabe quién lo hizo. Y ello no contribuye a la claridad. Tiene definiciones. A Vélez no le gustaban las definiciones. Decía que las definiciones no cabían en el código. A mí me gustan las definiciones porque son claras y aclaran lo que quiere decir cada una de las cosas. Hay nuevas denominaciones y por otra parte tiene un capítulo de Derecho Internacional Privado que no existía en el código anterior y que es muy bueno que exista. Es un capítulo que sobre todo para una zona como Misiones, que es una zona de frontera, es realmente trascendente, claro, fácil de entender. El derecho internacional privado está también al fondo de la carrera y era muy difícil de comprender. El derecho de sucesiones es un derecho dependiente, no es un derecho independiente. Depende del concepto que nosotros tengamos de familia y depende del concepto patrimonial que nosotros tengamos. Fíjense ustedes que hay dos revoluciones en la época moderna. En la época moderna hubieron dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique Soviética. Y esas dos grandes revoluciones vienen de la mano del derecho de sucesiones. Napoleón, cuando dice, yo no sé si voy a vencer a las familias italianas con mis ejércitos, pero si no las venzo con mis ejércitos, las voy a vencer con mi Código Civil. ¿Por qué decía eso? Porque el poder de la familia italiana estaba en la concentración de la riqueza a través del mayorazgo. Y lo que hace el Código de Napoleón es la división en las sucesiones de la riqueza por igual en todos los hijos y la desaparición del mayorazgo, con lo cual diluía el poder económico de la familia. Y esa es la importancia de la Revolución Francesa en materia de sucesiones. Esa es una revolución patrimonial. Y en la Revolución Bolchevique hace desaparecer el patrimonio y con eso hace desaparecer el derecho de sucesiones. Bueno, no se asusten, acá no hay una revolución ni bolchevique ni tampoco una revolución francesa en materia de sucesiones, pero sí hay una concepción diferente de las sucesiones muy unida con el concepto de familia y con el concepto de lo que nosotros hoy queremos proteger, que es en gran medida la empresa familiar. Repasemos rápidamente los 10 cambios más importantes en derecho de familia y su importancia en el derecho de sucesiones. Los cambios más importantes en el derecho de familia es la igualdad de los miembros del matrimonio. Las mujeres ya hoy somos iguales absolutamente al hombre en el Código Civil. Eso se refleja en el derecho de sucesiones. ¿En qué, me preguntarán ustedes? Muy sencillo, el derecho de sucesiones tenía al menos una norma en la cual no había igualdad entre hombre y mujer. Y les recuerdo cuál era. La nuera viuda sin hijo, me dicen por acá. La nuera viuda sin hijo era un heredero, a mi juicio, para otros era un legatario legal. Y esto era muy, muy feo. Muy feo. A mí eso de que yo me muera y me herede la nuera no me gustaba nada. Pero un gran amigo mío, que es el doctor Marcos Córdoba, que estuvo a cargo de la parte de sucesiones, quería una cosa peor. Para igualar, decía, démosle el derecho de sucesión al yerno viudo sin hijo. Y eso a mí me parecía peor, decía, la nuera y el yerno. Entonces yo opinaba, no, esto más vale saquemos a la nuera. Y triunfó mi idea, entonces ni la nuera ni el yerno. Además, está bien con la sociedad moderna, en la cual antes la nuera viuda sin hijo era una mujer que se quedaba nuera, viuda muy joven y que se justificaba este tipo de reformas. Hoy no tiene sentido, se sacó. La reducción del deber de fidelidad, deber moral, el divorcio incausado, los aniveltos postdivorcio, la compensación económica, la regulación, paremos ahí. Cambia todo en materia de divorcio. Tenemos un divorcio exprés, un divorcio muy rápido de lograr,
en materia de separación personal desaparece completamente los efectos que tenían la separación, prácticamente se disuelve la sociedad conyugal a partir de la separación, y entonces esto tiene que tener efectos en materia sucesoria. Yo antes tenía el divorcio con culpables y con inocentes. Esto se dividía muy bien. Los hombres eran culpables y las mujeres todas inocentes, por supuesto. Entonces, las mujeres manteníamos los derechos sucesorios y los hombres no. Pero si ahora desaparece esa distinción, que no era en el divorcio, sino en la separación personal, y las mujeres ya no importa, no somos más culpables ni inocentes, todos somos iguales y no se discute más la culpa ni la inocencia, en este divorcio incausado, eso se tiene que reflejar en el derecho sucesorio. Y en el derecho sucesorio, culpables, inocentes y separados de hecho pierden totalmente el derecho sucesorio. No vamos a discutir más si el separado de hecho inocente tiene derecho sucesorio. No, separado de hecho no tiene derecho sucesorio. Acá, tendría que leerles el artículo, pero se los voy a contar de memoria. Hay una cuestión quizás un poco preocupante, que es que el artículo dice: la separación por cualquier decisión judicial hace perder el derecho sucesorio. ¿Tan? Y en algunas jornadas se ha planteado lo siguiente, que es: ¿se aplica a todas las separaciones por cualquier decisión judicial la pérdida del derecho sucesorio? Los talibanes de la reforma y lo que escribieron esto, sí. Pero los que piensan un poco más allá dicen: a ver, hay veces que los hombres y las mujeres van a los jueces y dicen: hay violencia, señor juez. Permítame irme y sacar los objetos de la casa o excluya a mi marido del hogar, pero esa no es en realidad. Yo no estoy intentando una separación, sino estoy intentando superar la violencia, nada más. Esa decisión sobre la violencia, esa medida precautoria sobre la violencia, también excluye los derechos sucesorios. Y parece que sí, porque dice: toda decisión que termine con la convivencia, toda decisión judicial que determine separación de los cónyuges, excluye los derechos sucesorios. Con lo cual la mujer o el hombre víctima de violencia, además de víctima de violencia, se va a quedar sin derecho sucesorio. La regulación, vamos al quinto, ahí, de los cambios en el derecho de familia. Quinto, se regula la unión convivencial. ¿Qué es la unión convivencial? Pregunta. Concubinato. Muy bien, se lo saben. Se regula el concubinato. Antigua, esto es el cambio de denominaciones. Se regula el concubinato y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la gente viene y dice: ¿qué pasa con el concubinato? Porque piensan que la regulación del concubinato es una equiparación de derechos de la concubina con la esposa. Y que si yo viví 25 años en concubinato con un señor, o el señor vivió en concubinato 25 años conmigo, tiene derechos sucesorios. Y no tiene ni derecho sucesorio ni derecho a los gananciales. En esto la reforma del Código Civil y Comercial no convenció ni a unos ni a otros. Los que querían una regulación más completa dicen: bueno, regularon la unión convivencial, pero no le dieron ni derecho a los gananciales ni derecho sucesorio. Y los otros dicen, los que no querían, dicen: regularon la unión convivencial y se metieron en una materia que hace a la libertad
y si el ser humano quiere vivir una relación libre, hoy no la puede tener. A mí me gusta cómo está regulado en forma media. Pero para los fines de esta charla, lo que ustedes tienen que saber y quedarles muy en claro es que no tiene derechos sucesorios la conviviente ni el conviviente. Tiene un derecho que toca al lado del derecho de sucesorio, pero no es derecho sucesorio, que es el derecho a permanecer en la vivienda familiar, que es similar al derecho real de habitación del cónyuge supérstite, con la diferencia A, que no es un derecho real de habitación, sino que es un derecho personal, y B, que solamente es por 2 años. ¿Con esto qué quiere decir? Que el conviviente o la conviviente evita que al día siguiente de la muerte o a los 7 días de luto y llanto, para no quedar tan en evidencia, los herederos no vengan y la saquen de la casa por las buenas, por las malas y si no por el desalojo. Ahora tienen que esperar 2 años, pero es el único derecho, ¿está? Después, tiene deberes para los padres por afinidad. Los padres por afinidad antes en todos los cuentos son los padrastros o las madrastras que tienen deberes alimentarios. Esto no impacta en el derecho sucesorio. La posibilidad de pactar el régimen patrimonial matrimonial y los cambios al régimen de comunidad, eso ya les dije que lo hicimos en el equipo que trabajé yo, lo hice yo, así que esto está muy bonito. Y esto sí impacta en el derecho sucesorio. ¿Por qué impacta en el derecho sucesorio? Porque en el derecho sucesorio, recordemos, derecho de sucesiones de los cónyuges. Los cónyuges, al momento de la muerte, cuando están unidos por el régimen de comunidad, ¿qué tienen? Tienen derecho al 50% de los bienes gananciales, no como derecho hereditario, sino como socios de lo que antes se llamaba la sociedad conyugal. ¿Están? ¿Se acuerdan? Sí. Y además, sobre los propios heredan como un hijo más, ¿está? O heredan compartiendo con los ascendientes. Bien, si en vez de haber un régimen de comunidad, los cónyuges pactaron un régimen de separación de bienes, lógicamente no van a tener a la muerte de su esposo o esposa el 50% de los bienes gananciales, porque no hay bienes gananciales, sino que van a tener solamente el derecho sobre los bienes propios y van a heredar como un hijo más si concurren con hijos, que es lo normal, o si no, si concurren con ascendientes, van a compartir con ascendientes, y si concurren solos, van a heredar la totalidad de los bienes propios. Esa es la diferencia. En cuanto al procedimiento de adopción, también influye la regulación del procedimiento de adopción en orden al derecho sucesorio, porque desaparecen las desigualdades entre los hijos por adopción simple y los hijos por adopción plena en el procedimiento, en los derechos hereditarios, y se regula el procedimiento de familia. Espero que hayan podido leer esto. Si ustedes han podido leer esto, no tienen que ir al oculista, pero va a ser peor lo otro. ¿Cómo se regula en el Código Civil y Comercial? Se regula en 11 títulos: sucesiones, aceptación y renuncia de la herencia, cesión de la herencia, petición de la herencia, responsabilidad de los herederos, estado de indivisión, proceso sucesorio, partición, sucesiones intestadas, porción legítima, sucesiones testamentarias. Esa es la división. Ahora vamos a las grandes reformas al derecho sucesorio. No las he puesto en orden a su importancia, sino en orden a cómo van apareciendo. Primero, desaparece el legatario de cuota. Había una gran discusión acerca
de si existía un legatario de cuota. Ahora hay un heredero de cuota. Es decir, esto es una discusión más para los profesores de Derecho de Familia, pero importante es saber que no existe más el heredero de cuota, sino que se puede ser heredero de cuota, un heredero por una porción nada más. Pero la gran reforma en orden al derecho de sucesiones es que disminuye el régimen de legítimas. Nuestro país era el país del mundo que más alto régimen de legítimas tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que era el país que tenía menor posibilidad o menor libertad de testar. Vélez partía de la hipótesis que todos los hijos son iguales, cosa que no es cierta, y que tenemos que darle a los hijos a todos por igual. Y esta idea coartaba prácticamente la libertad de testar, porque si teníamos 4/5 partes que dejarle a los herederos forzosos y 1/5 de libre disponibilidad, era casi imposible testar cuando existieran descendientes forzosos, hijos o descendientes. ¿Por qué digo yo? No lo digo yo, lo dicen todos. Que Vélez partía de la idea que todos los herederos son iguales y que no todos los herederos son iguales. Piensen ustedes en aquella familia que tiene 4 hijos, 3 profesionales exitosos y un hijo con síndrome de Down. El padre y la madre, ¿cuál es la preocupación de estos padres? ¿A quién quieren proteger después de su muerte? Y quieren proteger al hijo con síndrome de Down, que a lo mejor no puede valerse por sí mismo. Y los otros 3 herederos, sí. En el Código Viejo no había ninguna posibilidad, porque con 1/5 de pequeñas fortunas o de pequeños patrimonios no había posibilidad de hacerlo. Este es un código más humano y más solidarista, y entonces da mayor libertad de testar y baja de los 4/5 a las 2/3 partes. Pero no solamente eso, sino, como lo vamos a ver después, permite la mejora. Es decir, esto de bajar de 4/5 a 2/3 partes cuando existan descendientes que es en calidad de herederos forzosos, es una manera de proteger la libertad. Pero además de esto, se crea la mejora en favor del heredero con discapacidad, que lo voy a explicar dentro de un ratito con mayor profundidad, que permite, aparte de dejarle 1/3 de la herencia al joven o no tan joven del ejemplo anterior que tenía síndrome de Down, darle 1/3 de la parte legítima y mejorar al heredero con discapacidad. Lamentablemente, mis colegas que hicieron esta parte, que son los 2 varones, que son el doctor Ferrer y el doctor Magín Ferrer, profesor de la Universidad de Santa Fe, y el doctor Marcos Córdoba, profesor de la Universidad de Buenos Aires, pensaron en el heredero con discapacidad descendiente o ascendiente. Y nada más. Y la cónyuge no. Así que este artículo permite la mejora para los ascendientes y los descendientes con discapacidad, pero no para la cónyuge con discapacidad, que a veces es el cónyuge o la cónyuge es quien más lo necesita. Porque hoy la vida se extiende hasta muy altos años y los hijos
no lo necesitan tanto como el hombre o la mujer, cuyo promedio de edad se extiende hasta los 80 o más años, y quizás él o ella necesitaría esta mejora para la discapacidad. No lo entendieron así y no lo entienden todavía. La eliminación de la nuera viuda sin hijos, de la cual ya les hablé antes, con relación a las reformas del derecho de familia, no merece mayores comentarios. Esto sí merece comentarios como una de las grandes reformas al derecho sucesorio, y es la regulación del proceso sucesorio, que está en el título sexto 2335 a 2362 y nos deja un poco sorprendidos. En realidad, la regulación del proceso sucesorio proviene de la reforma del Código del 98, en esa parte sí colaboré ampliamente en el 98, pero ¿por qué nos deja ampliamente sorprendidos? Porque el Código, el Código nuevo, el Código Civil y Comercial, en muchas partes interviene en el proceso. Por ejemplo, la parte de derecho de familia regula normas de proceso de familia, pero generales. Dice, el proceso de familia debe ser oral, se debe escuchar al menor, son normas que provienen de las convenciones. En el proceso sucesorio, no. El proceso sucesorio regula el proceso sucesorio todo. Muy similar al proceso sucesorio como está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual deja al helado a las provincias, porque como todos sabemos, las provincias, esta es una facultad provincial, interviene en una facultad netamente provincial. Y muchas veces a mí me han preguntado si esto podría ser considerado inconstitucional. Y yo, cuando me preguntan si esto podría ser considerado inconstitucional, les contesto simplemente mostrándole esta foto. Esa foto. ¿Quiénes son los autores de la reforma? Entonces, me parece difícil que la declaren inconstitucional. Hasta ahora, todo lo que ha llegado a la Corte, nada se ha declarado inconstitucional del Código Civil. Lo cierto es que hay provincias, como la provincia de Mendoza, que no pueden aplicar el Código en la parte de proceso sucesorio tal cual está redactado en el Código Civil y Comercial Unificado, porque no tienen la regulación del Código Procesal Civil como la Nación, sino que tienen un código que proviene del Código de Podetti, que es absoluta, completa y totalmente distinto. Y no solo eso, el registro de la propiedad es distinto. Ejemplo, en el Código de la Nación se habla de la declaratoria de herederos y en el registro de propiedad de la Capital Federal se prevé la inscripción de la declaratoria de herederos. En la provincia de Mendoza no existe la inscripción de la declaratoria de herederos porque el proceso sucesorio está previsto hasta la partición, y la partición es una tarea de los contadores, y el título que expide la Facultad de Ciencias Económicas es contador y perito partidor. Y los contadores, si le quitan esa incumbencia, creo que no les causaría ninguna gracia. Y además, cuando uno le manda un oficio a Mendoza para que inscriba una declaratoria de herederos dictada en la Capital Federal, el juez de Mendoza
o mejor dicho, el registro de la propiedad de Mendoza, hace un avioncito y se lo manda de vuelta, porque no puede inscribirla, porque no tiene dónde inscribirla, no está previsto en el registro la inscripción de la declaratoria de herederos. Entonces hay que hacer toda una adecuación procesal en esto, como en muchas otras cosas, y como no se ha hecho, como no hubo tiempo de hacerla, en menos de un año, en fin, no se declara inconstitucional, pero tampoco se aplica. Esto, como muchas otras cosas, no se aplican y no se aplican. Y así sigue. Es decir, en materia de familia, se dice, el procedimiento debe ser oral. Bueno, está bien, debe ser oral, pero sigue siendo escrito. Con unas audiencias más, audiencias menos, pero sigue siendo escrito porque los códigos no se han adecuado. La regulación del proceso sucesorio tiene algunas cosas que, francamente, son asombrosas, que nadie sabe de dónde salieron. En el proceso sucesorio se regula algunas cuestiones como que diferentes a la del Código de la Capital, que el Código de la Capital prevía que tenían que publicarse 3 edictos, uno en un diario de amplia circulación. El nuevo código prevé que solamente se debe publicar un edicto y en el boletín oficial. Con esto se abaratan los costos, nadie sabe qué hacer, si hay que aplicar un edicto o 3 edictos, cada juzgado hace lo que se le da la gana. Otra de las cosas que hacen es lo siguiente. Otra de las cosas que dice el nuevo código en el proceso sucesorio, en orden a la sucesión testamentaria, que hay testamentos. Ahora hay más testamentos que antes, no por el código, sino porque hay mucha gente que vive sola y hace testamento. El testamento hológrafo, antes, si se acuerdan ustedes, bastaba con que vinieran 2 testigos y dijeran que esa era la firma del causante. Y basta. Ahora, vaya a saber por qué, quién lo puso, se establece que tiene que haber un perito calígrafo. Para mí que lo pusieron los peritos calígrafos, lo hicieron lobby, y pusieron esto los peritos calígrafos. ¿Qué pasa? Encarece el proceso. Un absurdo. Quizás pueda haber habido alguna nulidad, pero en el caso de que haya alguna nulidad, plantéenlo. Les voy a contar un caso, inclusive un caso familiar, propio, que es el caso, fallece mi suegra, después de la vigencia del Código Civil, deja herederos a sus 2 nietos, uno es mi hijo, y presentan el testamento, perito calígrafo. El perito calígrafo encarece el testamento, encarece la sucesión testamentaria tremendamente, porque hay que pagar los honorarios del perito calígrafo. ¿Para qué? Si no hay otros herederos, no, es imposible. Son los únicos herederos que pudieran existir. Se presenta el hijo, dice, yo renuncio a la herencia. Que es mi marido, que sería el único, renuncio a la herencia. No, perito calígrafo. Va, apela, funda todo. No, perito calígrafo. Desiste del proceso testamentario. Vamos a la sucesión intestada, porque en la sucesión intestada voy a renunciar y ellos 2 son los herederos, van a heredar. No, hay un testamento. Bueno, y ahí está en la lucha con el perito calígrafo. Bien, el proceso sucesorio está bien regulado, está bastante bien regulado, y lo que tiende es a lo siguiente. Las sucesiones del Código Civil no existían. Eran algo para estudiar en 5º año de la facultad, sacarse un 4 o un 10, pero terminar la carrera una buena vez para que la madre se dejara de molestar. Y cuando uno iba a ejercer la profesión,
lo que importaba era saber hacer una sucesión. Y esto hace al proceso sucesorio. ¿Pero qué pasaba? El proceso sucesorio Vélez lo ignoraba, porque proceso sucesorio implica comunidad hereditaria. Implica que uno no se muere hoy y al día siguiente se divide la herencia, sino que pasa un tiempo en el cual hay un administrador de la sucesión y se pagan los impuestos y toda una serie de cosas que Vélez, como no le gustaba a la comunidad hereditaria, lo ignoraba. Por supuesto que Vélez también ignoraba la declaratoria de herederos, esas cosas le producían tirria, no lo reguló. Y vinieron los códigos procesales y cada provincia tenía un proceso sucesorio distinto. En definitiva, en la Argentina había tantos procesos sucesorios como provincias y como si esto no fuera poco, había tantos procesos sucesorios como juzgados, porque cada uno lo aplicaba como se le daba la gana. Esto no era bueno para la seguridad jurídica. Es por eso que el Código trata de organizar una forma de que haya una sola manera de dividir la única división de bienes segura, que es la división de los bienes para después de la muerte. Si ustedes me preguntan, yo hubiera ido un poquito más allá, que hubiera hecho una liquidación más universal todavía, más al estilo quiebra. Pero está bien hecho, está bien organizado, contempla las facultades del administrador judicial, contempla una administración extrajudicial, en fin, es una buena cosa, pero lo que usted, en esta charla introductoria, lo que es importante es saber que suprimieron la nuera viuda sin hijos, que es una buena cosa, y regularon el proceso sucesorio. No, vamos para el otro lado. Qué mal que está esto. Desaparece el beneficio de inventario. Esto ni a los que van muy bien con el oculista lo van a ver. Pero no le pude arreglar la letra. Hice, no lo pude arreglar. Desaparece el beneficio de inventario. Ustedes me dirán, ¿cómo desaparece el beneficio de inventario? Bueno, sí, desaparece el beneficio de inventario. ¿Por qué desaparece el beneficio de inventario? Porque el beneficio de inventario, en realidad, ¿qué era el beneficio de inventario? El beneficio de inventario era algo que había quedado residual de la época del Código Civil. El Código Civil, el heredero respondía con todo su patrimonio, excepción cuando se pedía el beneficio de inventario. Muy bien, acá me están ayudando. Pero Borda, que sabía sucesiones, Guillermo Borda, que era un gran abogado, aparte de una bella persona, sabía sucesiones, lo primero que hizo fue dejar el beneficio de inventario no como excepción, sino como lo más común. Lo que hace este código es sacar el beneficio de inventario y no lo deja como una opción, sino que en todos los casos, en las sucesiones se responde con los bienes que se reciban. No hay otra cuestión, no es por beneficio de inventario, sino es por regla general. La regla hoy es que si yo heredo 10.000 pesos, solamente voy a responder por las deudas del causante por 10.000 pesos, excepto, que es lo que viene abajo, que dice sanciones al fraude, aunque ustedes no lo crean, ahí dice sanciones al fraude. Cuando yo actúo con fraude. Y esta regla es súper importante y acá advirtamos que hay una diferencia de letra con el régimen patrimonial del matrimonio. La sanción al fraude. Si yo defraudo en la sucesión, si yo quiero engañar a mi hermano, seguramente mi hermano se lo merece, pero no importa, si yo le quiero esconder bienes,
si yo me llevo cosas, si yo quiero ocultar bienes hereditarios, acciones, quiero defraudar la legítima vaciando la empresa, cualquier tipo de los 1000 tipos de fraude que puedan existir. Hay tantos tipos de fraude como abogados. Hay una sanción. Este código es un código de la buena fe, es un código de la ética y sanciona el fraude. ¿Y con qué sanciona el fraude? Acá sí, el heredero que intenta ocultar bienes de la herencia, que intenta defraudar a los otros herederos, responde con todo su patrimonio. Pero además de ello, pierde el derecho hereditario sobre aquellos objetos que hubiera sustraído o intentado sustraer. Esto es una novedad. Y acá hay una diferencia con el régimen patrimonial del matrimonio. Nosotros quisimos poner lo mismo en el régimen patrimonial del matrimonio, pero la doctora Kemmermacher no lo entendió y no nos lo dejó poner. Que esto está en el Código del Uruguay, por ejemplo, está en el Código de Brasil. Si uno de los cónyuges, marido o mujer, generalmente el marido, quiere engañar a la mujer y quiere ocultar bienes de la sociedad conyugal, quiere sacar bienes antes del divorcio, quiere vaciar la empresa, quiere llevar bienes al Uruguay, quiere vender, quiere constituir sociedades, quiere defraudar de cualquier manera que fuera, no hay sanción en el régimen patrimonial del matrimonio. En el anteproyecto se proponía que el cónyuge que intentara defraudar a su cónyuge perdiera los derechos a los gananciales sobre los cuales intentara defraudar. Es más, yo creía que perdiera todos los derechos a los gananciales. Pero quedó a los que intentaba defraudar. No prosperó, eso lo tacharon. Pero en la sociedad, en el régimen sucesorio quedó. Es decir, que si el cónyuge, el heredero, intenta defraudar en las sucesiones, no solo responde con todo su patrimonio, sino que también pierde los derechos hereditarios en aquello que intenta defraudar. Acá tenemos el artículo 10.10. 10.10 es un número fácil. Vamos a la tercer cuadradito, que es este, artículo 10.10, que es una de las revoluciones en orden al derecho sucesorio. Es que permite los pactos sobre herencia futura. Esto es una norma de sucesiones, pero que está en el área de contrato. Por ende, hay que saber bien el derecho para encontrar las cosas, porque el derecho de sucesiones, lo que tiene el derecho de sucesiones es complicado. Es que el derecho de sucesiones, uno tiene que saber derecho de familia, derechos reales, derecho de quiebra, derecho de todo, porque en las sucesiones uno ve todo el derecho. Bien, ¿qué dice el artículo 10.10? Acá me voy a permitir leérselos. Dice, la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden ser los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Esto es la copia del artículo anterior, que prohibía los pactos sobre herencia futura por inmorales, porque yo no puedo andar negociando sobre lo que todavía pertenece a mi padre. Queda muy feo eso, muy feo. Además de quedar muy feo, es inmoral. Mi padre se está muriendo y yo ya estoy negociando sobre la herencia futura. Lo que ocurre es que hoy hay que proteger la empresa familiar, porque la empresa familiar es la fuente de riqueza de la Argentina y de todo el mundo.
Y la empresa familiar se disuelve porque no pasa a la segunda generación. Entonces, una de las maneras de protección de la empresa familiar es permitir los pactos sobre herencia futura con relación a la empresa familiar. ¿Qué es lo que hace el artículo 10.10 cuando dice, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente, y el párrafo siguiente que dice, los pactos relativos a una explotación productiva o participación societaria de cualquier tipo, eso es la empresa, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria, que tiendan a conservar la empresa, para que esta empresa no se divida, o a la prevención o solución de conflictos, porque lo que pasa es que cuando el padre empresario se muere, lo primero que hacen es pelearse todo porque nadie sabe quién va a administrar. Me perdí. O a la prevención o solución de conflictos pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios o establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de tercero. Es decir, se permiten los pactos sobre herencia futura siempre y cuando tienden a conservar a la empresa o a prever la forma en que ésta será administrada. Yo tenía pensado dar la segunda parte de la exposición sobre las normas de protección a la empresa familiar que prevé el nuevo Código Civil y Comercial. Último punto de esta filmina tan horrible que he preparado, que es que suprime la desheredación. Punto huérfano, si los hay, en el Código Civil y Comercial. Huérfano es porque nadie se hace cargo de quién es el autor. Es decir, en el campo dicen, lo denominan de otra manera los que no tienen padre. Pero bueno, suprime la desheredación. ¿Se acuerdan lo que era la desheredación? La desheredación era la posibilidad de desheredar a alguien, por ejemplo, el que había atentado contra mi vida. Yo tengo un hijo que es un hijo violento, atenta contra mi vida, prácticamente me mata, o mata a mi cónyuge, y no lo puedo desheredar. No lo puedo desheredar, el Señor me va a heredar. ¿Por qué desaparece la desheredación? Nadie sabe por qué, yo sí sé por qué. Yo sé por qué, y sé quién es el autor de esto. Tiene un autor anónimo, el autor es Belucio, porque a Belucio no le gusta la desheredación, porque le hizo desaparecer en el proyecto del 98. Yo le preguntaba, en esa época era su adjunta, ¿por qué la hizo desaparecer, maestro? Es porque yo nunca vi una desheredación en mi vida. Bueno, que usted nunca haya visto una desheredación no quiere decir que el instituto no sea útil. Más, si va a bajar la legítima, van a haber más testamentos y va a ser más necesario la desheredación. Bueno, dice que vayan a la indignidad. No es lo mismo, porque la indignidad es la posibilidad de que un heredero excluya a otro heredero por las causales de indignidad, pero eso queda en manos de los herederos, ¿me entienden? De los hermanos. Supongamos, los Joclender, ¿se acuerdan? Son 2 varones y una niña. Si la mujer quiere, puede excluir a los 2 varones por indignos en la sucesión de sus padres. Si no lo hace, los hermanos heredan, porque no es algo automático, es una acción que tiene que ser ejercida por alguien. Podrían haber sido excluidos si alguno de los 2 padres hubiera vivido. Pero ahora la posibilidad de excluirlo no existe más y puede ser que los hermanos no quieran hacerlo y en definitiva hereden aquellos que hayan tenido conductas deleznables contra sus progenitores o contra aquellos que
tienen derechos hereditarios de carácter legitimario. En fin, se suprime la desheredación, nadie entiende por qué, la desheredación no está y desapareció la desheredación. Bien. Acá hay otras cuestiones más complicadas, difíciles de explicar en cuanto a su redacción, muy buenas en la práctica, pero redactadas como con los pies. Vamos a la segunda, que dice prescripción de la acción de reducción de donaciones pasados los 10 años de su realización. Para ubicarlos les voy a contar cómo funcionaba con el Código Civil. Con el Código Civil tenemos dos cosas. Legítima de 4/5 partes, ¿está? Y si alguien hacía una donación que superara el límite de la legítima, estaba sujeto ¿a qué acción? A la acción de reducción, colación y reducción. Colación entre forzosos, si le donaba a la concubina, era la acción de reducción. Esta acción era imprescriptible. ¿Qué pasaba? Si un título tenía como antecedente, un título de dominio me estoy refiriendo, una acción de donación, esa propiedad prácticamente salía del comercio, porque nadie la quería comprar o no había préstamos hipotecarios sobre la misma, porque estaba sujeta a la posibilidad de que dentro de 40 años, 50 años, alguien ejerciera una acción de reducción. Era una acción imprescriptible. ¿Me siguen? No había manera de sanear el título. Era insaneable el título si tenía en los antecedentes una acción de donación. Bien, entonces había que hacer algo para volver a poner a la donación, que es un acto noble, dentro de los actos que se pudieran realizar. Porque lo cierto es que nadie donaba inmuebles para evitar la acción de reducción, que era una acción real e, insisto, imprescriptible. ¿Qué hacía la gente? Hacía cualquier cosa, lo que podía, pero defraudaba. O bien donaba dinero, que es más fácil de seguir la ruta, o bien simulaba la venta, o bien, si era más importante, simulaba 2 ventas, o hacía una sociedad, o hacía cualquier cosa, pero acción de donación no hacía. Entonces viene el artículo 2459 a sanear esto y a decir, lo que quiere decir este artículo es esto. Después de pasado 10 años desde que se hizo la donación, no se puede ejercer la acción de reducción o queda firme esta donación. Esto es así. Esto es lo que ustedes tienen que saber, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que se va a practicar. Se hace la donación, tienen que rezar para que el señor o señora no se muera durante 10 años, cuidarlo mucho, y a los 10 años quedó firme. Y no se puede ejercer la acción de reducción. ¿Está? Pero claro, está mal redactado el artículo. Yo se los leo porque tiene tantas críticas, pero tantas críticas como autores hay. De todas maneras, es indestructible en cuanto a su contenido.
El artículo 2459 empieza por haberle puesto un mal título. Dice prescripción adquisitiva. A ver, no es prescripción adquisitiva, porque no se puede prescribir antes de que alguien se muera. Si a mí me donaron, es mío. No lo estoy adquiriendo por prescripción, porque el título es el título de la donación. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años, computado desde la adquisición de la posesión. Claro, pero no me pueden cortar el plazo de la acción de reducción, que es una acción sucesoria, mortis causa, que empieza a correr, que nace con la muerte del causante desde el momento de que se hace la donación, porque el señor estaba vivo o la señora estaba viva y la acción no existía. En definitiva, cero al que redactó esto. Pero la intención es buena. Entonces, es así. Podrían haberlo hecho un poquito mejor. Es lo que hay. La Realpolitik, 10 años y no se puede ejercer la acción de reducción. No, desde la donación. Desde la donación. Está clarito que desde la donación. Se lo vuelvo a leer. Artículo es 2459. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años, computado desde la adquisición de la posesión. Es decir, de la posesión que viene con la donación. Si no hay posesión, no hay. ¿Sí? Usted me dice, muy bien, esa es una pregunta de escribano. ¿Por qué? Porque los escribanos que dicen que no hay posesión cuando hay donación con reserva de usufructo. Que es muy común cuando los padres donan a los hijos, pero se quedan con el usufructo de la propiedad. Pero hay otro sector que dice, aún en ese caso hay un momento que se entrega la cosa y después se reserva el usufructo. Sí. Y hay otros casos que se reservan el usufructo pero no ejercen y los herederos ejercen la posesión. Eso es, en ese caso no hay problema. En ese caso... Sí, en ese caso no hay problema porque ahí hay posesión. El problema es cuando no hay posesión. Pero, y el otro problema que sí se está planteando hoy en los tribunales es qué pasa con las con las donaciones viejas, con las donaciones anteriores al Código Civil. Y acá parece claro que no se aplica esto. Porque la ley que se aplica a las sucesiones es la ley que regía al momento de la muerte del causante. Esto es re difícil. ¿Por qué es re difícil? Y esto lo tienen que tener claro los estudiantes, lo tenemos que tener en claro los jueces y todo. Porque... esta ley se empezó a aplicar el 1 de agosto del 2015. Todos los que se murieron antes del 1 de agosto del 2015 se rigen por el Código Viejo. Todos los que murieron después se rigen por el Código Nuevo. La gente no inicia la sucesión al día siguiente de la muerte. A veces pasan 10 años que no iniciaron la sucesión. Entonces van a convivir Código Viejo y Código Nuevo durante muchos años y vamos a tener que saber el Código Viejo y el Código Nuevo durante muchos años y va a haber muchas veces que unos herederos van a tener una legítima de 4/5 partes porque el padre murió en el 29 de julio del 2015
Y la madre murió en septiembre del 2015 y pasan a tener 2/3 partes de la herencia de la madre y 4/5 del padre. ¿Me entienden? Pero, hay convivencia de los dos sistemas para complicarnos la vida, nada más. Bueno, sigamos. Hay otra cuestión. Este código es un poco el código de los escribanos. Los escribanos acá, salvo en esto de la prescripción de la acción de reducción de las donaciones pasados los 10 años de su realización, que no les gusta mucho, no sé por qué, hay muchas cosas que los escribanos estuvieron mucho más presentes en la redacción del código y así, hicieron mucho más lobby que los colegios de abogados. Con lo cual, ustedes van a darse cuenta que muchas cosas, o que casi todo, se hace por escritura pública, cosas que podrían no hacerse por escritura pública, y que se solucionan muchas más cosas o muchos problemas que les complicaban la vida a los escribanos. Una de las cosas que le complicaba la vida a los escribanos era qué hacer en aquellas transmisiones o en aquellos casos de enajenaciones con reserva de usufructo. Acá sí vamos a las enajenaciones con reserva de usufructo o donaciones, para que después no existieran acciones de colación. Bien, la práctica notarial hacía que se presentaran, que los escribanos trajeran a todos los herederos para que dieran el consentimiento. Pero esto era la práctica notarial. No había ninguna norma que determinara que esto tuviera una validez. Ahora en el código hay una norma, que es el artículo 2461, que permite que consientan que la enajenación onerosa o gratuita con alguna de las modalidades indicadas. Es decir, que los restantes coherederos consientan esa enajenación con reserva de usufructo o esa donación con reserva de usufructo, y si la consienten, después no pueden ejercer la acción de colación y la acción de colación, que es la acción que se ejerce entre los herederos. Después tenemos otra norma que viene a poner fin a algunas cuestiones que nos preocupaban, que era qué pasaba si alguien se pasa 10 años sin aceptar o renunciar a la herencia. Si alguien se pasa 10 años sin aceptar o renunciar a la herencia, se tiene por renunciante. ¿Está? Entonces no nos pasemos más de 10 años sin aceptar o renunciar a la herencia. Esto ya lo vi. Desde la muerte. De la muerte del causante. Bien por la pregunta. No se cuenta desde la apertura del juicio sucesorio, sino desde la muerte del causante. Ni de la declaratoria de heredero, que son las cosas que los abogados pretenden a veces. Se regula la cesión de la herencia. Bien esto, está bien hecho. ¿Por qué digo bien? Porque Vélez dijo en la época, en la parte de los contratos, voy a regular la cesión de la herencia. Cuando llegó al libro de las sucesiones se olvidó de regular la cesión de la herencia, con lo cual la cesión de la herencia nunca se reguló. La cesión de la herencia se regula muy bien, pero además de regularse muy bien la cesión de la herencia, se contempla una norma que viene también a solucionar un problema de los escribanos, que los escribanos normalmente decían, hacían que las mujeres o que los hombres, cedo mis derechos hereditarios, venía la cónyuge supérstite.
Y yo hablo de la cónyuge supérstite, les voy a explicar por qué. No es porque sea feminista, sino porque las mujeres vivimos más. Y esto es cierto. Cuando en la época después de la Segunda Guerra Mundial se decía las mujeres viven más porque las mujeres no fueron a la guerra. Está bien. Pero después vino la época del 60 y se acabó la guerra y las mujeres vivían más. Entonces decían, bueno, las mujeres viven más porque no trabajan. Las mujeres siguieron viviendo más y trabajaban. Sí, decían los hombres, las mujeres viven más porque trabajan a simple turno. Trabajan fuera del hogar. Y vinieron la época de los 90 y las mujeres trabajaron a doble turno fuera del hogar y siguieron viviendo más. Y hoy, pasando la franja etaria de los 80, hay más mujeres que hombres, entonces las mujeres trabajan a doble turno, trabajan en las cuestiones del hogar y siguen viviendo más. Entonces yo le digo, mamá, rápido conseguiste un novio, porque ya cada vez menos candidatos pasando a la franja etaria de los 80. Y mi marido dice que las mujeres vivimos más porque ellos nos tienen que aguantar nosotros. Son criterios, pero las mujeres vivimos más. No sé qué tenía nada que ver con la renuncia de la herencia. Porque la mujer le hace renunciar a la herencia a la mujer. ¿Qué herencia? Si no tiene derecho hereditario, porque lo normal es que los derechos sean los derechos de la sociedad conyugal. Entonces es el 50% de los derechos de la sociedad conyugal y tenemos cesión de derechos hereditarios. Entonces, hubo toda una interpretación doctrinaria que entendía que cuando decía cesión de derechos hereditarios quería decir cesión de los derechos que provienen de la cesión de lo que deviene de la comunidad conyugal. Entonces, en la cesión novedosa dispone la aplicabilidad a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en la división poscomunitaria resultante del fallecimiento del otro, y la cesión de la herencia sobre bienes determinados que se subordina a que el bien le sea adjudicado en la herencia. Adivinen en qué instrumento tiene que hacerse la cesión de derechos hereditarios. En escritura pública, igual que antes. Si no se hace en escritura pública, se hace en acta judicial, es nula, de nulidad absoluta, igual que antes. Es decir, en esto no se avanzó. Ahora, la renuncia, sí. La cesión. Sí, la partición extrajudicial sigue existiendo y se puede hacer, sí. Sí. La cesión se puede hacer. Ahí sería una renuncia. Si lo quiere hacer en la partición, sí, pero no, si lo quiere hacer sin escritura, es renuncia. Sin escritura es renuncia, porque si no lo hace por escritura, es nulo. Pero ahora mire, permite la renuncia de la herencia por escritura o por acta judicial. Ahí cuando usted lo hace en la partición, renuncia a favor de. Realizada en el expediente, pero acá le agregan algo que en lenguaje popular sería chino básico, que dice, siempre que esté hecho en un sistema informático, siempre que el sistema permite la renuncia hecha en acta judicial realizada en el expediente, siempre que el sistema informático regule la inalterabilidad del instrumento. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Puedo intuir lo que quiere decir. Ustedes vieron que ahora se ha informatizado el Poder Judicial. Y entonces porque el problema es, la ventaja es haber sido adjunta de Bellucio.
El problema era que a Belucio, que intervino ocultamente en la parte de sucesiones, no le gustaba la renuncia de la herencia por acta judicial porque decía que no había un protocolo como sí lo tiene el escribano. A lo que todos le contestamos, pero están los libros del juzgado. Bueno, pero él dice, no dan garantía los libros del juzgado. No dan garantía. Bueno, ¿cómo no van a dar garantía los libros del juzgado? No dan garantía los libros. Ahora está el sistema informático, pero dice siempre que el sistema... bueno, ¿qué quiere que le diga, doctor? Es lo que decía. Y él estaba en la corte. Siempre que el sistema informático regule la inalterabilidad del instrumento. Es decir, que el sistema informático nos dé alguna seguridad que ahí va a quedar el acta judicial y que no se nos va a desaparecer el acta judicial y que va a tener algún tipo de respaldo. No hay ningún sistema informático que sea 100% seguro, pero los jueces diremos que está bastante inalterable el sistema. Y ya está. Es decir, depende. ¿Eh? Claro. Es decir, hay que hacerlo valer. Y que está el libro y que está el... que tenemos todo. Volvemos a la letra chica. Vamos bien. Regula la indivisión de la herencia, tratando de proteger a la empresa familiar. ¿Ustedes se acuerdan de la ley 14.394? Probablemente no se acuerden, pero la ley 14.394, sí, una ley ómnibus. Sí, entre otras cosas, pero también tenía una partecita que regulaba la indivisión de la herencia, que nunca se aplicó, porque por muchas cosas, porque no hablaba de la indivisión de la herencia sobre acciones o participaciones societarias. Hoy se prevé, como forma de proteger a la empresa familiar, que el causante prevea la indivisión de la herencia por un plazo máximo de 10 años o hasta la mayoría de edad de los herederos o por el tiempo de la incapacidad. ¿Por qué? Porque, insisto, si no, al momento de la muerte del causante, se dividen de pleno derecho los bienes y no hay empresa familiar que resista que a la muerte del causante se divida por 4. Si tenemos que dividir una empresa por 4, se descapitaliza y desaparece. Entonces, como forma de mantener la empresa familiar, se prevé la posibilidad de que el causante establezca una indivisión poshereditaria por un plazo máximo de 10 años. Indivisión que existía, porque nunca se aplicó, porque estaba pensada, no sé quién lo dijo, para la parcería o para la parcería rural, para los minifundios, y ahora se prevé para la empresa y se prevé para las acciones o las participaciones societarias y la puede pedir el cónyuge supértite que no participó en su creación, pero actuó activamente en su explotación. Atención, la puede pedir el causante. Supongamos una panadería grande que manufactura, que es una empresa familiar mediana, importante. El causante no la pidió, pero tenemos el cónyuge que participó en la creación de esta empresa familiar. El cónyuge que participó en la creación o trabajó en la empresa familiar
puede pedir también la indivisión de la empresa familiar. Esto es así. Pueden discutir lo que quieran, hay gente que no le gusta, dice que va en contra de la legítima, pero está previsto así, y la cónyuge o el cónyuge que no participó en su creación, pero actuó activamente en su explotación, puede pedir que la empresa no se divida. Por supuesto que va a tener que repartir las ganancias, pero la empresa no se va a dividir y va a seguir administrándola el cónyuge, pero también el heredero que ha participado activamente en la explotación de la empresa, y puede durar más de 10 años hasta la mayoría de edad de los herederos, o hasta que la cónyuge lo decida, o el cónyuge lo decida, de por vida de la cónyuge o el cónyuge, salvo que fuera fraudulenta o que no dividiera los bienes con las utilidades con los herederos. Esta es una norma real, pero realmente importante. Por otra parte, se prevé la atribución. Atención, Vélez preveía que todos los herederos eran iguales y que las cosas eran iguales. Entonces, el Código de Vélez no establecía normas preferenciales. Había que dividir en partes iguales económicas, pero no decía, mire, si el padre es oculista y tiene un hijo oculista, el consultorio del oftalmólogo le corresponde al hijo oftalmólogo. Esto el código no lo decía. El nuevo código sí establece la atribución preferencial. Dice que la atribución preferencial de un establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o los servicios que constituyan una unidad económica le corresponden al cónyuge sobreviviente o al heredero que participó en su formación de la propiedad o la locación de la vivienda y los muebles, al copartícipe que habitaba allí, del local uso profesional y sus muebles, al que ejerció una profesión y de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien, a parcería rural, como arrendatario o parcero. Bueno, pero ustedes me pueden decir, a ver, pero puede ser que esto sea más valioso que lo otro. ¿Y cómo hacemos para compensar? Porque el consultorio o el establecimiento comercial puede ser más valioso que los restantes bienes, y al otro pobre no le queda nada. En este caso, se prevé que el juez establezca, y una vez más el juez, la compensación y de posibilidades de pagarlo en cuota. Esto existía en la práctica. Lo que pasa es que ahora se establece en el código. Por otra parte, se regula la administración extrajudicial, y también me parece que es algo muy prudente que así sea, y que debemos saberlo como personas y debemos saberlo como abogados también. ¿Por qué? Porque, reitero, nuestros padres o nuestros ascendientes se mueren y no es que al día siguiente iniciemos el juicio sucesorio. Pasan años antes que se inicie el juicio sucesorio y alguien administra. Grande, chico, pequeño, mediano, se administra. Cuando yo digo administro, estamos pensando en un negocio. Pero no es así, administramos una casa, un departamento, se pagan los impuestos o no se pagan. Se arregla o no se arregla. Entonces, este administrador, por un lado, tenemos que tener conciencia que debe rendir cuentas a sus hermanos. Por otro lado, tenemos que tener conciencia que el Código prevé que tiene derecho a remuneración. Porque hasta ahora el administrador extrajudicial era uno de los hermanos que simplemente administraba y que lo hacía gratuitamente. Hoy, tiene que guardar los papelitos porque los hermanos le pueden pedir rendición de cuentas.
y tiene el deber de rendir las cuentas. P tiene derecho a que se le pague una retribución, como se le paga al administrador judicial, aun cuando no rigen los cánones de los honorarios de los administradores judiciales, si es que acá están regulados los honorarios de los administradores judiciales. No son los mismos, pero sí está previsto que se le debe pagar. Las 5 reformas en sucesión intestada y legítima. Bueno, en materia de adopción ya les dije que se igualaba al adoptante simple y pleno, la exclusión hereditaria conyugal del cónyuge separado de derecho o por decisión judicial se produce con independencia de la culpa, esta ya lo hablamos antes, se reduce en la legítima, y esto acá, atención, es el artículo más importante, que es que se introduce la posibilidad de mejora hasta 1/3 de las porciones legítimas a favor de los descendientes o ascendientes con discapacidad, concepto este que se define en el artículo 2448. Esta es la reforma solidaria, si le quieren dar un nombre a ustedes. Cuando hay un ascendiente o un descendiente con discapacidad, además del tercio proveniente de la porción de libre disponibilidad, le corresponde 1/3 de la legítima, con lo cual es 2/3 lo que recibe o puede recibir, porque esto no funciona de pleno derecho, sino que lo tienen que prever, el heredero con discapacidad, pero parece que las cónyuges no tenemos ninguna discapacidad, porque no estamos incluidas, no me explico por qué. Por longevas y sanitas. No se lo voy a leer porque estoy atrasada. Se suprime el testamento cerrado y los testamentos especiales. Antes existía el testamento hológrafo, testamento por escritura pública y el cerrado. Ahora el cerrado desaparece y los testamentos especiales. Pero los testamentos especiales, en realidad el testamento consular sigue existiendo, porque está la posibilidad de realizar los testamentos ante los cónsules extranjeros. Se regula el fideicomiso testamentario, que ya estaba con anterioridad regulado en una ley especial, pero ahora se regula mucho más. Se disminuyen las formalidades para el testamento por acto público, se baja el número de testigos y se hace más simple el testamento por acto público, que antes estaba lleno de trampas que podía llevar a las nulidades. Se aclara que el matrimonio posterior no revoca el testamento cuando en este se instituye heredero al cónyuge o contiene disposiciones que mantiene, de las que resulta la voluntad de mantenerlo. Cambio de tema. Y voy a hablar de un temita nuevo, difícil, y en esto hay algún tipo de desprolijidad o en el que también se notan las relaciones entre el derecho de familia y el derecho de sucesiones. ¿Quiénes son capaces para suceder? Antes lo teníamos re claro, ahora tenemos un montón de dudas. Primero, las personas humanas, se encarga el código de decir las personas humanas, es decir que el mono no, y el perro tampoco, que existen al momento de la muerte. Cuando estando concebidas en ese momento, nazcan con vida. Las nacidas después de la... Y acá viene el problema. Las nacidas después de su muerte mediante técnica de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el artículo 561, que no dice nada. Y las personas jurídicas existentes a ese momento de la muerte, fundaciones creadas por el testamento del decuyo. Me voy a detener en las personas nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción humana asistidas. ¿Por qué? Porque hoy es posible crear embriones o dejar semen congelado. ¿Qué pasa si dejamos semen congelado
óvulos también, pero los óvulos es más difícil y más complicado. Y nace después de 5 o 6 años una persona. Esta persona tiene o no tiene derechos sucesorios. El artículo 563 del proyecto de reforma decía que podían ser herederos cuando el causante consintiera la implantación después de la muerte por testamento o por consentimiento informado, mientras que se implantara o se concibiera dentro del año de su muerte. Con esto desaparecían los problemas. Puede ser que a mí, a usted, a Juan no le gustara, pero era clara la norma. Primero había que haber un testamento o un consentimiento informado que deciera: yo dejo un embrión que se puede implantar y este embrión debía serse implantado en un año después de la muerte del causante. Ahora, esta fue una de las normas más cuestionadas por la Iglesia Católica. Desapareció. Esta y la de la maternidad por la gestación por otro, maternidad subrogada o alquiler de vientre, desapareció, se sacó del código. Lograron la lucha, se sacó. Ahora no hay nada. Entonces ahora no sabemos qué hacer. Acuérdense que el artículo 2279 decía que eran herederos, eran capaces de suceder aquellos que nacieran de acuerdo al artículo 561. ¿Se acuerdan? Recién lo leímos. Bien. ¿Qué dice el 561? No dice nada de esto. Dice que en el caso de fecundación asistida o en el caso de la filiación por voluntad procreacional, así se llama, que es la tercera forma de filiación, filiación por voluntad procreacional, tiene que ser instrumentada, tiene que haber un consentimiento informado, y este consentimiento tiene que ser así. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante ¿quién? Ante un escribano público. O certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Ahí está todo. Esto hay que unirlo al artículo 560, que dice que el consentimiento con las técnicas de reproducción humana asistida, que dice así: el centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, y eso que está en rojo es lo importante. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se proceda a la utilización de gametos o embriones. No. Muy bien, Cris. Cada vez que yo voy a usar el embrión, tengo que dar el consentimiento, porque puede ser que en el medio me haya divorciado o muerto. El del divorcio ya está claro. Pero, ¿qué está pasando? Los casos de jurisprudencia que han llegado a los tribunales son anteriores al 2015. Y en todos los casos, los jueces han dado el consentimiento. Hay un caso que es el peor de todos. ¿Vieron? Yo la peor de todas. Es un caso, a ver si lo tengo, creo que lo tengo. ¿Qué pasa con lo...? Si el hombre falleció antes de renovar su consentimiento para la transferencia del embrión, el consentimiento inicial que prestó queda privado de efecto y la mujer impedida de obtener la implantación del embrión, que será descartado y destruido. El caso que les quería contar es el siguiente. Es un caso, creo que de Córdoba, que no lo tengo en esta presentación.
se trataba de una pareja, no estaban casados, eran convivientes, ni siquiera habían iniciado el procedimiento de las técnicas de reproducción humana asistida. Habían dicho que iban a iniciarlo. El hombre se murió en un accidente de tránsito. La conviviente, en ese momento denominada concubina, fue y dijo que ellos estaban de acuerdo en iniciar una técnica de fecundación asistida y le sacaron el esperma al muerto. Y utilizaron el esperma del muerto y se hizo una fecundación y quedó embarazada. Y el juez lo autorizó. En el proceso de la autopsia con autorización judicial. Es decir, hubo doble autorización judicial. Primera autorización judicial, a extraer el semen del muerto porque esa era la voluntad del Señor. Segunda autorización, a utilizar el semen del Señor para hacer una implantación, para hacer una fecundación post-mortem, porque esa era la voluntad procreacional. Con el argumento del artículo 19 de la Constitución, que no sé, lo trajeron. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y yo digo que no es así. No es así. Primero, que las cosas inmorales no están permitidas. Creo que si el progenitor fallece antes de renovar su consentimiento para la utilización de su semen o para la transferencia o implantación del embrión ya concebido, la esposa o conviviente supérstite no podrá hacerse fecundar ni tampoco lograr la implantación del embrión. No obstante que ambos integrantes de la pareja hubieran suscrito el consentimiento informado al iniciar el tratamiento, porque lo tienen que renovar y el señor que está muerto no puede renovar nada. No tiene derecho, es hijo pero no tiene derecho sucesorio. Porque no tiene, el que tiene capacidad para suceder es el que existía al momento de la sucesión, al momento de la muerte del causante. Eso, claro, esto es culpa del legislador, porque va a dar lugar a 24 millones de discusiones. Porque el que vaya y se presente con el hijo, con el ADN, va a ser muy difícil de que le digan que no. Yo le diría que no. En Estados Unidos se discute a muerte esto, no tanto los derechos sucesorios a veces, sino no solo los derechos sucesorios, sino los derechos más simples, que son los derechos a la obra social. O a los alimentos. Bien. No dan origen a filiación. Si triunfaran en una acción de filiación, no tendrían derechos hereditarios. Se lo impediría el 2279, inciso A y B. El hijo no existía ni estaba concebido a la fecha de la muerte de aquel hombre. O sea, no existía la condición necesaria exigida para la ley para tener capacidad de heredar al causante. Si la voluntad procreacional de la señora, bueno, ya tuvo el hijo, es hijo de ella, ya está, pero no tiene el requisito legal para heredar. Bueno, terminamos. Vamos a poner todavía no, vamos a ver este cuadro. Verdaderamente esto es muy difícil. ¿Podemos apagar las luces? Realmente a mí este tema de el Código Civil, que cada día descubro una cosa que no sé y una cosa nueva, me llena de desesperanza. Por eso les he traído este cuadro, que es el cuadro de La barca de la Medusa, de Théodore Géricault, que es un cuadro que está en el Louvre, que es un cuadro de un acontecimiento que conmovió a Francia, el naufragio de la nave La Medusa, con repercusiones que tocan lo más profundo del alma humana.
y en ella vemos las diferentes actitudes que se manifiestan en los momentos límites de la vida y nos queda pensar en qué hacer y dónde estaríamos nosotros, cuántas veces atravesamos situaciones difíciles y de qué forma las enfrentamos. Ante un cambio absoluto de una legislación, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos derrotar y tiramos la deriva a todas nuestras fuerzas y decimos, nunca lo vamos a aprender? ¿Hacemos como los de abajo del cuadro? ¿O pensamos, no creemos que tenga solución? ¿O dudamos de todo y de todos? ¿O somos los que mantenemos la esperanza por encima de todos? Si ustedes miran fijamente, se van a dar cuenta que hay un grupo que levanta las banderas y en el horizonte no hay ningún barco que venga a rescatarlo. Y sin embargo, tienen esperanza y no dejan de esforzarse por llegar al triunfo. Esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Yo tengo esperanza que este código nos ayude a tener una sociedad más justa y que algún día lo llegamos a aprender todos. Muchas gracias por su tiempo.